Muy buenas a todos lectores, bienvenidos de nuevo al canal de la Biblioteca de David. Hoy, como podéis ver en el título, pues vamos a ir con el resumen lector de esta primera mitad del año, desde el 1 de enero hasta el 31 de junio. Ha habido un libro que ha estado a punto de entrar en junio, pero al final no pude terminarlo ayer, porque estoy grabando esto lunes 1 de junio. He visto que muchos Instagramers, muchos booktubers lo hacen unos días antes de que acabe junio y yo no lo quise hacer porque tenía un libro ahí a punto de terminar, pero me esperé, ¿vale? Tengo que aclarar muchas cosas en este vídeo antes de empezar, pero voy a intentar hacerlo rápido. Obviamente, como podéis ver, pues no vamos a tener un vídeo de las lecturas del mes de junio, ya que directamente las voy a mencionar aquí de una forma no tan detallada, pero me parecería muy redundante subir un vídeo en el cual ya las incluyo, subir otro vídeo en el cual hablo simplemente de ellas de una forma tan cercana, ¿no? Entonces, creo que todos los libros que voy a mencionar del mes de junio tenéis ya resumen en el canal, menos el último que me lo terminé, creo que fue el jueves de la semana pasada, es decir, día 27 o día 26, una cosa así. Y posiblemente suba también el resumen del mismo al canal, no lo sé, pero bueno, esto era para aclarar esta parte. La segunda parte es que, como ya sabéis, es la primera vez que grabo este tipo de vídeo hablando sobre mis lecturas de la primera mitad del año. Por tanto, esta estructura que voy a utilizar no significa que vaya a ser una estructura futuro, es una estructura que, primero, creo que es la adecuada para este tipo de vídeo, tanto por los libros que he leído, que como veis son unos cuantos, son, como habéis leído también en el título, 42 libros en esta primera mitad del año, y luego porque creo que al final lo que estaba comentando, ¿no? De prácticamente todos estos libros ya tenéis un resumen específico en el canal, si no ya tenéis también un resumen de las lecturas de ese mes. Sí que es verdad que empecé a publicar, creo que fue mitad de marzo o abril, no me acuerdo bien. Entonces posiblemente casi la mitad de estas lecturas no están en el canal, pero bueno, al final creo que es muy difícil hacerlo perfecto, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Como comentaba, voy a ir primero uno por uno diciendo el libro que me he leído, enseñándoos el libro y ya está. No voy a hacer otra cosa en principio que eso, en la primera mitad del libro, del vídeo, perdón. Y luego voy a comentaros mis libros favoritos de estos 42, cuáles han sido mis favoritos y por qué. Luego mis sorpresas. Y vamos a recalcar aquí mis sorpresas positivas y mis sorpresas negativas. Hay muy pocos libros de estas dos pilas que no me haya terminado. Si no recuerdo mal, son solo 4 libros que no me he terminado. Son 4 libros que curiosamente son muy potentes a nivel, bueno, de repercusión, pero que a mí personalmente no me han gustado. Por unas razones u otras, no he podido terminarlos. Dicho todo esto, vamos a empezar. No quiero que se alargue más el vídeo, así que vamos con ello. Fahrenheit 451, selección automática, Tuesday with Morrie, La Odisea, 20.000 leguas de viaje submarino, Amigos Robots, The Inner Game of Tennis, el juego interior del tenis, creo que se llama en español, 100 años de soledad, El Aleph. Este es un título bastante complejo, pero Deja Vu and the End of History, lo he tenido que leer porque si no. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, Manual de estoicismo de Epicteto, Ensayo sobre la ceguera, Guía del autopista galáctico, La metamorfosis, Noches blancas, Confesiones de un pecador, Crónica de una muerte anunciada, Lolita, El príncipe de Maquiavelo, Los raros vivir, El lobo estepario, El mito de Sísifo, El jugador,
El restaurante del fin del mundo, Cecil Beach, La cicatriz, After Dark, El cuento de la criada, El país de las últimas cosas, Soldados de Salamina, Espera la primavera, Bandini, Tao Te Ching, Demian, El amor en los tiempos del cólera, La piel de la memoria, Nunca me abandones, Seda, Apuntes del subsuelo, Camino de los ángeles, Orgullo y prejuicio y, para terminar, Las desventuras del joven Werther, o Werther, o Werther, no sé. Como habéis visto, son muchas lecturas. Luego, cuando finalice el libro, hablaré un poco sobre esto, ¿no? De por qué he leído tanto y cuál es mi opinión sobre leer tanto o no, y algunos pequeños apuntes de cara al próximo semestre. Quería, antes de pasar a mis lecturas favoritas y las que lo han sido menos, por una razón u otra, quiero hacer un pequeño, no es spoiler, sino como un punto medio, hablando sobre un autor que a mí me ha gustado mucho. Para muchos que a lo mejor ya seáis habituales del canal y para los que no, pues por eso lo comento también. Yo soy una persona que viene de leer muchos libros de tanto filosofía como psicología o todo lo relacionado con la parte de no ficción. Digamos que durante esta primera mitad del año, yo lo que he conseguido, o uno de mis objetivos, aunque obviamente no está terminado y creo que nunca termina, es un poco conocerme como lector, ¿no? Y yo al final había muchos puntos que ya sabía, y yo había leído muy poca ficción durante mi vida, y, y empecé hace bastante menos de un año, a lo mejor 9, 10 meses a leer un poco más sobre temas de ficción. Principalmente porque ya estaba un poco cansado de los libros de psicología, autoayuda y este tipo de cosas porque me parecían un poco ya redundantes al final. Y luego porque tenía un poco abandonada la parte esta más literaria en cuanto a libros de ficción y lo que me he dado cuenta es de que, aunque sean libros de ficción, muchos de ellos te terminan enseñando más sobre la vida que los libros de no ficción. Aunque esto parezca un poco, ¿cómo decirlo? Una mentira, ¿no? O que parezca un poco curioso, pero hay muchos de estos libros que te enseñan mucho sobre la vida. Dicho esto, sin querer tampoco alargarme mucho, porque si no al final el vídeo va a ser de 3 horas comentándolo todo, como decía, he intentado descubrirme un poco como lector e he ido descubriendo algunas cosas, ¿no? Yo sé que, tanto por mi forma de ser como por mi forma de leer, un poco que creo que siempre van de la mano, y es algo que veréis en los libros que no me han gustado tanto o libros que no he terminado, porque de toda esta lista, no sé si lo he comentado al principio, pero creo que hay 4 libros que no he terminado, algunos por diferentes razones. Todos tienen un patrón, 2 de ellos al menos tienen un patrón, ¿no? Y es que a mí los libros que tratan a muchísimos personajes que se convierten en libros muy telenovelescos se me hacen muy complejos porque no es mi forma de ver la vida, porque es una persona que muchas veces le gusta ir al grano, por eso los libros de ficción se me hacían muchas veces complejos o complicados o no me veía leyéndolos. Pero digamos que durante este periodo pues me he ido conociendo, sabiendo qué tipos de autores pueden cuadrar un poco más con mi forma de ver el mundo, tanto de tipo de autores como géneros literarios, porque al final los géneros literarios dentro de la ficción son muy amplios, mucho más amplios de lo que uno se puede imaginar cuando se mete a leer libros de ficción. Y durante este proceso yo conocí a un autor, conocí, no realmente, obviamente, ¿no? Conocí sus libros y han sido los libros de John Fante. Yo no conocía a John Fante, llegué a él de pura casualidad, bueno, creo que lo he comentado en otros vídeos, y algún día quiero hacer un vídeo mucho más específico sobre esto, hablando de
mi forma de comprar libros muchas veces, que es comprar por comprar. Y esto puede ser algo negativo, pero a mí me trae cosas muy positivas y en este caso ha sido como descubrir autores. En John Fante he descubierto que lo que se llama realismo sucio, que es algo que yo no conocía, creo que el término realismo mágico es mucho más conocido, pero el término, perdón, realismo sucio, yo al menos no lo conocía. Y con John Fante lo he conocido y sin duda es un género literario que me está enamorando. Yo he leído estos libros de él, estos dos libros, desde que leí primero el de Espera la Primavera y luego el de Camino a Los Ángeles. Y directamente es que tengo ya tres más de él en la biblioteca para terminar lo que es la tetralogía que se llama de Bandini, que es el protagonista principal de estas obras. Y luego otro libro que ahora no me sé el nombre, no me viene a la cabeza, entonces no lo voy a mencionar. Pero creo que durante este periodo pues me he ido conociendo y sabiendo qué tipo de lectura me gusta, qué tipo de lectura no me gusta. También a la vez sabiendo cuando a lo mejor estás en una época en la que no te está apeteciendo leer tanto por cualquier razón, o vienes de un libro malo, un libro que no te ha gustado, es bueno buscar esas zonas de confort, y en este caso yo estoy descubriendo cuáles son mis zonas de confort, pero intentar intercalar, ¿no? Creo que esto al final, la forma de leer tiene que ser un poco como la forma de vivir, ¿no? Vale, vamos a probar algo nuevo, no nos gusta, vale, vamos a volver al confort, ¿no? Como para volver a enamorarnos de la vida. Vamos a volver a probar algo que no sabemos si nos gusta, vale, vamos a seguir. No nos gusta, pues vamos a volver al otro, a volver a estabilidad, etcétera, ¿no? Esta al menos es mi forma de ver la vida y creo que intento aplicarlo mucho a la parte lectora. Lo dicho, a mí John Fante me ha sorprendido, principalmente porque es un autor que yo no conocía para nada y que me ha enseñado qué tipo de lecturas me gustan. Así que esta era una mención honorífica que quería hacer y ahora vamos a pasar ya con mis lecturas favoritas, que ahora tengo que pausar y ver cuántos libros elijo. Vamos ahora con los que han sido mis libros favoritos de esta primera mitad del año. Como ya había hecho la mención honorífica sobre los libros de Fante, al final lo que voy a intentar con estos libros que he elegido, que son ocho libros, sí, digo, estoy mirando porque ya no me acuerdo bien, y los acabo de elegir, ¿eh? Es un poco, primero, tocar diferentes palos de libros que me han gustado mucho y que creo que son muy buenos, que no, muchas veces no es lo mismo, aunque suele estar relacionado. Luego, libros que me han sorprendido por inesperados, por temática, etcétera. Y luego también libros que creo que son imprescindibles para cualquier persona en cualquier ámbito. Pero voy a hacer un poco un mix que durante las marchas voy a ir hablando de cada libro y voy a intentar elegirlos un poco de una forma aleatoria dentro del pack. No voy a ir por orden porque creo que ya me resulta imposible porque no me acuerdo cuál leí primero y cuál después. Más o menos lo sé, pero no lo sé seguro. Así que vamos a empezar por el que sé que fue el primer libro del año, ¿no? Y es Fahrenheit 451. Yo hice un reel en Instagram que se hizo muy popular, tuvo muchísimas visualizaciones hablando de de los tres libros de distopías como más populares, ¿no? Al final hay que incluir en este pack Fahrenheit 451, luego yo obviamente incluiría 1984 y Un Mundo Feliz. Creo que al final tendemos todos a ver lo último que hemos leído, lo nuevo, como mejor que lo anterior muchas veces, ¿no? Depende del pozo que nos haya dejado. Pero sin tampoco querer irme por las ramas, porque ya lo he dicho, se va a hacer demasiado largo este vídeo. A mí Fahrenheit también me revivió un poco esa sensación de la parte de ficción que más me gustaba, de esa pequeña, ¿cómo decirlo? No ciencia ficción, pero bueno, obviamente la parte distópica, ¿no? Yo siempre he sido una persona que de un modo u otro, creo que muchas personas somos así, pero al menos a mí me ha gustado los ambientes distópicos o los ambientes catastróficos, ¿no? Y luego en otro libro de este montón lo podemos ver. Me gusta mucho ver cómo el mundo se quema de forma metafórica, no literal, ¿vale? En los libros, en la literatura, me gusta ver cómo la maldad humana existe ahí, cómo las personas renacemos, cómo las personas salimos adelante, pase lo que pase y sea cual sea la situación. Creo que Fahrenheit enseña un poco esto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esto es una distopía en la cual, sin querer hacer mucho spoiler, estamos en un mundo en el cual se decide que los libros se tienen que quemar. Y esto al final lleva a que muchas personas terminan aprendiéndose los libros de memoria, ¿no? O eligen un libro y ellos casi que el nombre
pues tampoco me acuerdo 100% y tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero es como que esta es la persona llamada la Odisea de Homero porque se sabe la Odisea de Homero de memoria, ¿no? Es una persona que se lo ha estudiado para saberse de memoria, para poder llevar este conocimiento de esta lectura a futuras generaciones. Pues esto es por lo que las distopías me encantan y por lo que este libro me enganchó muchísimo y me gustó tantísimo y también me enseñó de una forma también directa o indirecta lo mucho que me gustan este tipo de libros distópicos. Así que por esto tiene que estar en nuestro libro. Vamos ahora con... Bueno, este no va, como he dicho, no va en orden, así que vamos con Seda, de Alessandro Barico, por diferentes razones. Creo que los libros cortos están muy infravalorados en general. Creo que los libros largos tienden a tener un valor mayor porque obviamente con un mismo libro tienes mucho que aprender, mucho más, ¿no? Y tienen la capacidad de ser mucho más profundos, y esto yo lo puedo entender, pero los libros cortos como Seda son imprescindibles, porque estamos ante un libro que es simplemente perfecto de principio a fin, creo yo. La forma en la que cuenta la historia, la forma en la que usa recursos literarios para tenerte enganchado y al final estamos hablando de un libro que ya no es que sea corto, que son 120 páginas, es que encima mirad el tipo de letra. Esto, con una tarde de una persona que lee de una forma medianamente larga y que no coge demasiado el móvil mientras está leyendo, es un libro que en un par de horas lo tienes y sin duda te deja un pozo increíble. A mí me lo dejará. Tengo muchas ganas de leer más cosas sobre Alessandro Barico. Espero leerlas durante la segunda mitad del año. Como siempre, todos deseamos leer 1 millón de libros y no tenemos tiempo para todo y hay que elegir, pero creo que Alessandro Barico es uno de esos autores que sin duda me voy a leer un libro más de él y como siga de esta forma, al final voy a intentar leerme todos sus libros porque, ya digo, la forma que tiene de escribir me parece muy maravillosa y al menos casa mucho con lo que yo entiendo de la literatura y más este tipo de literatura. Así que Alessandro Barico, por diferentes razones, bueno, perdona, Seda de Alessandro Barico me ha dejado un gran pozo y es un libro que yo recomiendo muchísimo y espero que leáis. El siguiente libro voy a hacer un poco de mix aquí, vamos a ir con La Metamorfosis de Kafka. Es el primer libro que leía de Kafka. De nuevo, no he leído más sobre Kafka, al final esto todo se resume un poco en lo que he contado al principio. Y de una forma similar, tenemos un libro corto, es un libro de lo mismo, 120 páginas. La verdad es que no lo he hecho a propósito, pero así lo tenemos. Al final, Kafka está un poco a mitad de camino entre lo que es la parte existencialista, que lo es, pero luego es que rebusca mucho en la parte del absurdo. Tiene un absurdo muy profundo, tiene un absurdo que de algún modo he visto en otros autores anteriores a él, no recuerdo qué autores era, creo que no sé si era Demian, no sé si era Hermann Hesse, también tenía algunos toques del absurdo, Albert Camus también, pero Albert Camus es un poco más, creo que es posterior a él, y ambos tocan el absurdo de una forma maravillosa, ¿no? Al final la metamorfosis creo que es el absurdo por el absurdo en cuanto a los libros, en cuanto al existencialismo y en cuanto a em, esa enseñanza de da igual lo que hayas hecho en esta vida, que si mañana te levantas y no cumples con tus propósitos, no vales para nada, ¿no? Y por esto es un libro muy existencialista y también es un libro que deja un gran profundo, ¿no? Creo que al final de todos estos libros, pues obviamente la metamorfosis, ya no solo por el libro que es, ya no solo porque es un libro famosísimo, sino por el pozo que te deja, por esa historia que al final es imposible borrarla de la cabeza. Es un libro que recordaré durante muchos años y sin duda de todas estas lecturas a mí me ha dejado un pozo muy interesante, a pesar de lo mismo que comentaban con Seda, ¿no? Creo que Seda tiene una forma literaria un poco más artística de lo que es el libro de la Metamorfosis, mucho más artística, mucho más bonita, pero la Metamorfosis es un libro mucho más profundo y con, obviamente, toques mucho más filosóficos, ¿no? No me voy a quedar con uno de los dos específicamente, pero ambos nos enseñan cosas diferentes dentro de la literatura. Pasando al siguiente libro, ahora sí, vamos con uno de los más polémicos, sin duda, vamos con Lolita.
Hablar de Lolita se me hace complejo. Así como las otras obras que he tocado son libros fáciles de leer, considero, son ese mix perfecto entre libros que son muy profundos, que te dejan un muy buen pozo, ya que la historia es muy recordable, pero son sencillos de leer. En ningún momento yo no recuerdo tener problemas con Fahrenheit, Metamorfosis o Seda a la hora de terminarlos. Lolita no es eso. Lolita es un libro al que le tienes que poner ganas para leerlo. No es un libro que se lea fácil, no es un libro que se lea sencillo. Por una parte, por lo densa de la obra y de la forma en la que está escrita, tenemos muchas partes en las cuales sobre todo la segunda parte del libro, tenemos páginas y páginas y páginas de una historia en la cual no vemos ningún monólogo, vemos solo lo que está sucediendo desde fuera, desde la parte del protagonista. Y esto conlleva que el lector tiene que hacer esfuerzo de su parte para terminar esta obra y para disfrutarla. Es una obra en la cual tienes que poner todos los sentidos porque es que si no te la pierdes y pierdes muchos matices. Creo que creo que Lolita se diferencia por diferentes cosas, ¿no? La primera es porque obviamente es un libro muy polémico por el tema sobre el que trata, que al final estamos, bueno, temas de pedofilia y este tipo de cosas, pero creo que a mí una de las cosas que me dio Lolita o que me ofreció Lolita o que yo aprendí de Lolita, para decirlo de una forma más clara, es como los libros no están para contactar a la gente. Igual que tampoco lo están las películas o lo está la música o lo está ningún tipo de arte. El arte, como es la literatura, está para crear polémica, está para ser disruptivo y está para que la gente sienta al leerlo. Si tú lees Lolita o cualquier tipo o cualquier tipo de libro que se le pueda asemejar y te sientes incómodo con ella, es que Lolita ha hecho un buen trabajo entonces. Es que Nabokov ha hecho un buen trabajo escribiendo Lolita, pues si cuando tú lo estás leyendo sientes asco, sientes repulsión, sientes que este es un libro asqueroso, pues es que este es el objetivo de Lolita. El objetivo de Lolita no es que, no es que te rías leyéndolo. Y creo que esto es muy importante en la literatura, creo que es muy relevante que este tipo de libros sigan existiendo, igual que lo existen igual que en una serie puedes ver este tipo de problemas, o en una película puedes ver este tipo de problemas, en la literatura se tienen que ver, ¿no? Y creo que criticar un libro por esto es estúpido. Y a mí, ya os digo, Lolita me enseñó esto, ¿no? Que cuanto más te pinche un libro, cuanto más meta el dedo en la llaga y cuanto más tú sientas leyéndolo, es que el libro es bueno y es que el libro te está haciendo sentir. Para terminar, hay que tener un apunte muy claro. Nabokov escribe muy bien. Yo esto lo leí antes de empezar a leer Nabokov, pero Nabokov en su día cuando empezó a escribir, él, aparte era profesor de literatura en la universidad, él se centraba en la estructura, él se centraba en que su escritura fuera lo más perfecta posible y que la historia, entre comillas, estuviera de lado. Y esto se nota mucho al leer sus obras. Son obras que se leen muy bien, que se leen perfectamente, que todo tiene una estructura y esto, como digo, se nota muchísimo. Y de momento no he podido leer nada más de Nabokov. Tengo por ahí un par de libros suyos, pero son libros de 500, 600 páginas y no veo el momento de lanzarme con ellos. Pero sin duda Nabokov volverá a caer entre los libros leídos durante alguno de los próximos meses, seguro. Vamos a otro libro que me hizo sentir mucho, pero por razones diferentes. Y es Ensayo sobre la ceguera de Saramago. Como decía un poco con Fahrenheit, sin ser exactamente el mismo tipo de libro, estamos ante un libro bastante distópico. Pero hay que tener en cuenta diferentes cosas. A mí, Ensayo sobre la ceguera, de una forma distópica, me pareció mucho más real de lo que era Fahrenheit. Fahrenheit, creo que nos estamos yendo a una distopía mucho más difícil de suceder, en el cual ya no simplemente que los libros sean prohibidos, sino que la gente está de acuerdo con esto. Creo que este es el punto que no encaja en mi forma de ver el mundo. En cambio, en el ensayo sobre la ceguera vemos como una pandemia, os recuerda algo, aparece y empieza a dejar a la gente ciega y en este punto vemos como la gente empieza a comportarse, ¿no? Entonces yo cuando leí Ensayo sobre la ceguera, a pesar de haberlo leído, pues por suerte o por desgracia, no lo sé, pero lo leí bastante después del COVID, al final, pues bueno, hace ya 3 años que empezó el COVID y hace más de un año que
que el COVID ya no se ve ni en las noticias, por decirlo así. Pero es un libro que me recordó mucho esa situación, ¿no? Esa situación del COVID en el cual te das cuenta de que si el COVID hubiera sido una cosa, un punto más compleja y se nos hubiera ido de las manos, lo que sucede en este libro, o algo muy similar, es lo que hubiera sucedido en la vida real. Entonces, esto a mí me llenó mucho, me dio también esa sensación, como decía con Fahrenheit, de que las distopías me gustan, ¿no? Pero es que esta es una distopía diferente. Esto me parece una cosa que puede llegar a suceder y por eso a mí me gustó tanto, ¿no? Y es un libro que me ha marcado, porque al final, ya digo, de estos libros que he elegido no son tanto los mejores libros, sino los libros que a mí me han marcado un poco más, ¿no? O me han dado algo diferente durante estos meses. Y por último, destacar la forma de escribir de Saramago. Escribe de una forma muy curiosa. Los diálogos no están separados por puntos o por rayas o llamado como queráis, está todo unido de una y esto te obliga a estar muy atento. Y al estar tan atento, no te pierdes tanto como en otros libros te puedes perder y por ende acabas estando muy dentro de la lectura, porque al final cuando hay diálogos, bueno, vas saltando de diálogo a diálogo, pero aquí es que tienes que estar atento porque si no, no te das cuenta de quién está hablando, por qué está hablando, con quién está hablando. Es que al final creo que no hay ninguna página por aquí o es muy complicado, ¿no? Pero es que es lo que digo, o sea, su forma de escribir es, el diálogo está metido en el texto y tú solo sabes que está hablando una persona porque empieza con mayúscula, después de una coma. Me parece un estilo de escritura muy peculiar, pero que a mí me gustó mucho. Y por todas estas cosas, Ensayo sobre la ceguera está en mi top de los mejores libros de esta primera mitad del año. Seguimos con el penúltimo. Vamos con El mito de Sísifo. Es un libro muy corto. Es un libro que a mí me introdujo de alguna forma a la parte más existencialista. Creo que, como decía, el libro de la metamorfosis ya es un libro que nos habla del existencialismo, pero es que el mito de Sísifo nos habla directamente del existencialismo, ¿no? Y para más Enre, esa parte de lo que es en sí el mito de Sísifo, que es, bueno, es una leyenda griega en el cual Sísifo, que es bueno, un semidios o una persona que ha sido castigada a no morir nunca y lo único que va a hacer durante su vida es subir una piedra colina arriba, ¿no? Una roca, una piedra, llamadlo como queráis, subir la piedra y cuando llegue arriba la piedra volverá a caer y volveremos a empezar, ¿no? Por una parte, de una forma más o menos directa, Albert Camus nos enseña cómo esto es lo que sucede en la vida actual, ¿no? O esto es lo que le sucede a todas las personas de un modo u otro, que en nuestros días a día, nuestro día a día sigue siendo de una forma muy, muy similar, que somos ese Sísifo que está arrastrando una piedra hoy para irse a dormir, levantarse y volver a arrastrar la misma piedra. Al final mucha gente vivimos en este proceso, ¿no? De me levanto, desayuno, me voy a trabajar, vuelvo, me voy a entrenar, o paso tiempo con mis hijos, o me pongo a leer, etcétera, y mañana vuelvo a empezar. Y vuelve a ser lo mismo, con algunos matices, igual que posiblemente Sísifo tendría algunos matices subiendo la piedra, o tendría, pero es que esta es la vida, ¿no? Y entonces, digamos que uno de los aprendizajes del libro es como el objetivo de Sísifo no debería ser terminar con este castigo, sino intentar disfrutarlo, ¿no? Como disfrutar de ese, vamos a llevar la piedra arriba, dejar que caiga y vamos a volver a empezar, ¿no? Y como a reconstruir todos los días algo nuevo e intentar hacerlo de una forma diferente. Ya os digo, para mí fue una puerta de entrada muy buena hacia el existencialismo y es un libro que me marcó bastante, está muy bien escrito, al final en este caso son 130 páginas, supongo que depende de la edición, pero también es un libro corto, al final como veis, bueno, no creo que sea un patrón, pero tenemos tres libros de los favoritos cortos, al final yo no sé, soy muy fan de los libros cortos. Ya os digo, existencialismo, etcétera, el mito de Sísifo es maravilloso. Y por último, vamos con uno de los libros más antiguos de la historia. No sé si está considerado el más antiguo, pues, bueno, una de las novelas, algo así era, no me acuerdo, no voy a decir algo que no sepa. Pero un libro de estos que todo el mundo tiene miedo a lanzarse a él, pero yo cuando me lancé me sorprendió para bien. O sea, para bien en cuanto a. Bueno, ya no es que sea, ya no es que sea un libro magnífico, sino que encima de la forma en la que está escrito o contado en este tipo de novela, es muy fácil de leer. Y estamos hablando sobre la Odisea de Homero. Este es un libro que creo que de todos es el más difícil de analizar. Al final,
Esto es una historia en la cual Odiseo, creo que era Odiseo, bueno, Ulises, pero que Ulises es una traducción de Odiseo, etcétera, vuelve pues ya no me recuerdo dónde, creo que es Grecia, ¿no? Creo que no lo puedo poner aquí. Bueno, vuelve a casa después de que tenemos que entender que este ha sido uno de los libros que leí en enero, entonces perdonad si algunas cosas se me han olvidado. Vuelve a casa y durante esta vuelta a casa él vive como muchas pequeñas historias dentro de la historia, ¿no? Y es que es un libro que a mí me enganchó. Yo estaba leyéndolo y digo, pero bueno, esto se suponía que era un libro como, no es que se suponía, ¿no? Sino que era como un libro de, ¡guau! ¡Qué miedo lanzarme este tipo de libro! Porque es como un libro de hace 3000 años o 2500 años. Es obviamente una odisea, ¿no? Por eso se llama la Odisea de Homero. Eh, pero qué va, me resultó un libro muy sencillo de leer. También la edición es magnífica. Creo que esta edición de Blacky Books, no sé, creo que es difícil hacer un libro mejor porque ya no solo la forma en la que está representado, con dibujos, etcétera, cosa que te hace la lectura mucho más amena, sino que, a ver si encuentro por aquí, tenemos, en la mayoría de páginas, tenemos como unos pequeños apuntes en el cual nos habla sobre algunas de las situaciones que están pasando dentro del libro y que podemos no entender, ¿no? En este caso era sobre, bueno, no me ha quedado claro, pero mira, por ejemplo, aquí la obra nos habla de un personaje y aquí nos explica quién era el personaje, ¿no? Y por qué era relevante, por qué, bueno, pues lo típico de estos libros de la antigua Grecia, pues era el hijo de no sé quién, y era bisnieto de no sé cuántos, y estuvo castigado por si se menos. Creo que es una edición magnífica para leer sobre la Odisea. También es verdad que hace poco, justo con un libro, con un comentario a Trotalibros, supongo que lo conoceréis los que estáis aquí, él hablaba sobre la Ilíada, ¿no? Sobre este libro de la Ilíada, y él comentaba cómo era importante leerlo, o leerlo con alguien que te enseñara cómo hay que leerlo, ¿vale? Es decir, pues con un tutor o con una lectura dirigida, etcétera, o con una edición que te enseñará mucho, ¿no? Yo le comenté sobre esta edición y que yo quería lanzarme a la edición de la Ilíada, y algo que me chocó que me dijo es que a él no le gustaba porque estaba traducida del inglés. Yo no puedo opinar sobre esto, yo no soy un experto en traducciones. A mí el libro me encantó, me lo leí muy bien, me lo leí muy fácil. Eh, Creo que cuando tenga que leer la Ilíada, pues voy a leer otra vez posiblemente me compre también la edición de Blacky Books, porque es que me parece, ya os digo, me parece exquisita. Me parece difícil mejorar este tipo de edición por todo. Es que no sé, lo tiene todo por precio, por calidad de materiales, por el contenido que tiene. No lo sé, yo creo que al final me parece una buena edición, pero ya os digo, creo que indiferentemente de la edición que haya yo elegido, que en este caso fue esta de Blacky Books, creo que si tenéis miedo a lanzaros hacia la Odisea o hacia la Ilíada de Homero, no tengáis miedo. No son libros tan complicados como os han hecho entender o como quizá nosotros mismos nos hemos puesto ese miedo, ¿no? Al ser libros tan épicos o tan históricos. Así que ya sabéis, leed la Odisea porque nos va a defraudar. Y ahora vamos a ir con los libros que no me han gustado y o no he terminado. Son 5, creo que es un buen ratio, ¿no? De 42 libros, no terminar 4 porque uno de estos sí uno terminado, creo que está bastante bien. Creo que al final dejar un libro a medias cuando no te está gustando es algo que hay que hacer. Creo que ya hay gente por ahí que dice que no, que cuando empieza un libro hay que terminarlo. No, olvidaos de eso. O sea, si un libro no nos gusta, me ha pasado, he sido de las personas que he forzado un libro para terminarlo por esta mentalidad y terminar el libro y decir, no me ha gustado, no me he enterado de nada y por ende es como si no me lo hubiera leído. Entonces, cuando ya estás notando esto, pues te lo dejas a medias y punto. Obviamente no significa que tú tengas que dejar las 10 páginas, pero si llegas a la mitad del libro, de un libro de 400 páginas y no te está gustando, pues oye chico, déjate ese libro y por 200 páginas pues te acabas leyendo el mito de Sísifo y la metamorfosis, ¿sabes? Y dejas de perder el tiempo. Y esto es mi mentalidad, no digo que sea la mentalidad adecuada, pero es la mentalidad que intento yo llevar a cabo después de ya unos cuantos años leyendo y dándome cuenta de cuando un libro no me está gustando e intentando entender también, que esto es algo que vamos a ver después, el por qué no me ha gustado, y que un libro no me guste no significa que sea un mal libro, aunque a veces sí. Yo sí que es verdad que por los libros que habéis podido ver, la mayoría son libros ya muy reconocidos
y vas casi a sobre seguro, ¿no? En muchas ocasiones. Y yo también debo decir que me leo cualquier cosa de una forma bastante sencilla. No tengo, o sea, que decir, aunque un libro no me esté enamorando, intento sacarle lo mejor posible, pero hay veces que no. Empezábamos el año con un libro que me terminé, fue como el segundo o tercer libro que me leía, y era este libro que se llama Selección Automática. Un libro plano, pero plano no, planísimo. O sea, es un libro de 200 y pico páginas que cuenta dos historias, y las dos historias podrían durar 30 páginas cada una y ya está. Y el libro sería, o sea, y las historias serían buenas. No lo estoy diciendo magníficas, buenas, ok. Pero es un libro plano, nos cuenta historias que, no sé. La primera historia es un poco más interesante, pero el final tampoco termina de ser muy bueno. La moraleja que quiero dejar de este libro, y quiero decir lo que me pasó, y no voy a mencionar al Instagramer, pero bueno, digamos que yo empecé a tomar un poco más en serio todo el tema de Bookstagram, por decirlo así, a mediados de febrero, pero obviamente yo ya seguía muchos Bookstagramers desde antes, porque yo llevo muchos años leyendo. Pues uno de estos Bookstagramers recomendó este libro como novedad. Pues yo cogí, me fui, me parecía bastante interesante el título y también un poco lo que contaba sobre temas futuristas de tecnología. Dije, bueno, vamos a ello. Y el título también, ¿no? Total, me lo compré, te gastas 17 o 18 euros en un libro que es una novedad porque las novedades son relativamente caras y me pegué un chafón de miedo. O sea, yo estoy seguro de que el Instagram en este en concreto, que es uno de los más populares que hay en España, este libro no se lo leyó. Y si se lo leyó y lo recomendó, yo no entiendo absolutamente nada. Este libro al final entiendo que lo recomendó porque, pues bueno, por como anuncio. Es decir, él estaba haciendo un anuncio, no estaba haciendo una recomendación. Entonces, ¿qué aprendí sobre esto? Yo, al menos a día de hoy, no me fío de nadie que recomiende una novedad. O poco. Me fío de alguien o un Instagramer que recomienda un libro que sacaron hace un año o que hace cinco, o sobre todo cuando es un clásico. Pero si un Instagramer, una persona bastante popular en las redes, os está recomendando un libro que acaban de sacar de no sé qué editorial, mira, chicos, no digo que el libro sea malo. Y también me jode a mí ser aquí quien venga a decir que no leáis novedades. No, leer novedades es bueno, es positivo leer novedades. Pero entender que muchas veces cuando se hacen algunas recomendaciones literarias sobre novedades literarias, os están vendiendo la moto. O sea, es un anuncio, no es un colega, ¿vale? Y esto lo he aprendido con esto y tampoco hay mucho más que decir. Al final ya sabéis muchos a lo que me refiero y simplemente, pues, recordatorio. El segundo libro, pues, un libro que nadie conocerá, pues ya lo he dicho antes, Deja Vu and the End of History. Este libro me lo leí en el último viaje que fui a Londres. Yo antes vivía allí y fui por temas laborales. Estuve en la librería más grande literalmente de Europa y acabé saliendo con un libro que no conoce nadie, porque este libro no lo conoce nadie, y es un libro que, leyendo la contraportada, las primeras páginas, era un libro que me llama la atención, porque habla sobre temas de déjà vu y cómo están relacionados dentro de la historia desde una parte filosófica. Pero ¿cuál es el problema? Pues sin ser lo mismo que comentaba antes, es un libro que a lo mejor si fuera de 70, 80, 90 páginas, podría haber sido un libro exquisito. Pero nos vamos a un libro de 200 páginas y chico, yo cuando ya llevaba 100 páginas dije, pues es que te estás repitiendo, estás diciendo todo el rato lo mismo y no le encontré pie. Así que no tengo mucho más que decir sobre este libro. Al final es que no creo que no está ni siquiera traducido al español. Pero si lo encontráis en inglés y sabéis leer inglés, no lo leáis. Yo creo que no vale la pena. Salvo que seáis ultra mega frikis de cosas de filosofía, etcétera, etcétera. Y que el autor, que es un profesor italiano y tal, os llame mucho la atención, pues yo qué sé, a lo mejor. Pero nada, esto no hay nada. A mí no me gustó, me pareció un libro demasiado repetitivo. El tercer libro que no terminé, y no terminé lo mismo, este libro me lo dejé sobre la página 100, una cosa así, de 200 páginas, es Soldados de Salamina. ¿Por qué no lo terminé? Primero porque me parecía una historia muy plana, no me parecía que, no sé, no le vi yo la chicha. Luego, estamos hablando de un tema que a mí tampoco me llama la atención, no es que no me llame la atención, hay que puntualizar aquí. Este libro habla sobre la Guerra Civil Española, pero es que es un libro que está como escrito en la actualidad, hablando sobre una historia que pasó entonces, recopilando información y hablando sobre una de las personas que estaba en el bando franquista. Entonces, a mí, por todo esto,
el libro no me llamó y luego es que me estaba pareciendo como muy plano, muy... No sé, no me terminó de gustar, no digo que sea un mal libro. Yo creo que cuando hablé sobre él, mucha gente me decía que, pues bueno, pues que era un buen libro, pero tal, no sé qué. Bueno, a mí no me gustó porque no me estaba enganchando y porque la historia no me gustaba y porque la forma de escribir del autor, pues tampoco me gustó. Así que esto es todo. Poco más que añadir. Vamos con los dos últimos libros que no me he terminado, y estos son los polémicos. He dejado la chicha para el final. Y son estos dos, y de los dos voy a decir prácticamente lo mismo. El amor en los tiempos del cólera y Orgullo y Prejuicio. No se puede decir lo mismo, así que vamos a ir un poco por partes. El amor en tiempos de los cólera lo abandoné bastante antes, lo abandoné. Creo que tiene 400 páginas, 400, casi 500 páginas. Cuando llegué a la página 100 yo dije, mira chicos, es que esto no es para mí. Ya me pasó con 100 años de soledad, me costó muchísimo terminarlo y cuando lo terminé me di cuenta de que no me había enterado de nada y que encima la forma de escribir del autor a mí tampoco, es que no sé, no me decía nada. Yo esto, criticar estos libros, y mejor dicho, yo no lo estoy criticando, estoy diciendo que no lo terminé y estoy dando mis razones. Pues es complicado, porque al final, obviamente, Gabriel García Márquez está considerado uno de los mejores escritores del mundo y posiblemente el mejor escritor latinoamericano, al menos por caché, por decirlo de alguna forma. Pero es que, no sé, no puedo con... O sea, yo me leí las primeras 100 páginas de esto y, y me di cuenta de que me había contado lo mismo que a lo mejor John Fante me está contando en 2 páginas. Y te estás alargando para contarme una historia y me metes por ahí a una gallina que canta, o no sé, es como, sinceramente, a mí no me gustó, es algo que tengo que intentar, es lo que decía desde el principio. Yo tengo que intentar conocerme como lector y a mí ese tipo de libros de realismo mágico es que no puedo con ellos. Es que no es un problema con el autor, porque Crónica de una muerte anunciada a mí me gustó mucho. Es un libro corto, pero que tiene como un misterio, va al grano, ves lo que está pasando y aunque sepas, y esto es lo más curioso, es un libro que aunque tú sabes lo que va a pasar, porque te lo está diciendo en la primera página, en la primera frase, sigues queriendo ver cómo pasa, ¿no? Y Crónica de una muerte denunciada a mí me encantó, pero en cambio, en El amor en los tiempos de cólera, pues no sé, no me dijo nada. Y con Orgullo y Prejuicio, aunque no me pasó lo mismo, porque tenemos que intentar diferente. A mí, El amor en los tiempos del cólera, el problema que tenía con él es que decía, me parece aburrido. Y aburrido desde un punto de vista de, es que no me estás contando nada, o no me estás contando las cosas conforme a mí me gusta que me las cuentes. Dicho esto, también tengo que decir dos cosas diferentes y aquí es donde se vienen las críticas. Yo no entiendo, me parece sobrevalorado este tipo de escritura de Gabriel García Márquez. Es decir, sí, está muy recargada, entiendo que el realismo mágico es esto, pero es que a mí en ningún momento yo me dio la sensación, ni con este libro, ni con 100 años de soledad, de decir, no, es que esto es una obra maestra. Quizá lo es por diferentes cosas, pero no sé, a mí es que no me lo pareció. No me lo pareció. En cambio, con Orgullo y Prejuicio, yo lo estaba leyendo y sí que dije, es un libro que yo entiendo porque es una obra maestra, es un libro que yo entiendo por qué tiene el reconocimiento que tiene, así como con El amor en tiempo de cólera me cuesta un poco más, pero no, no me gustan este tipo de libros, porque está tratando cosas de la Inglaterra del año 1800, cosa que a mí absolutamente me da igual, este tipo de cosas no me gustan. No es que no me gusten, sino que no me interesan. Está hablando de temas de romances, porque al final, bueno, no romances, sino de amoríos, etcétera. Al final, si nosotros leemos la primera frase, entendemos de qué va la novela. Y yo lo dije en el resumen. Es una verdad reconocida por todo el mundo que un soltero durante una gran fortuna. Joder, no sé ni leer. Es una verdad reconocida por todo el mundo que un soltero dueño de una gran fortuna siente un día u otro la necesidad de una mujer. Vale, estamos ante una obra que habla de cómo juntar las mujeres con los hombres, ¿vale? O cómo los hombres buscaban pareja en el año 1800 o cómo las mujeres se sentían obligadas a buscar un marido con dinero. Cuando yo estaba leyéndolo, porque este libro, así como El amor en los tiempos de cólera, me lo dejé sobre la página 90 o así, en este libro sí que llega a la página 200. Pero el problema es que es un tema que no me interesa. Entonces, como a mí los temas de gente en general en cuanto a telenovelescos, porque a mí me sale decir que es una obra telenovelesca, como son temas que a mí no me gustan, pues la obra pues no me gustó.
pero sé por qué está considerada una de las mejores obras jamás escritas. Por la forma de tratar a las personas, por el trasfondo que tiene, por la forma de escribir que tiene Jane Austen, etcétera, etcétera. Pero es un libro que no casó conmigo y, chico, pues al final uno va reconociendo lo que le gusta y lo que no le gusta. A lo mejor alguien viene y se lee a John Fante, que yo estaba diciendo al principio que es uno de mis autores preferidos de lo que llevamos de año, y le da asco. Entonces, pues yo esto lo tengo que entender, lo asumo y no hay ningún problema con ello. Así que, nada, estos han sido los libros que no me han gustado o no he podido terminar durante esta primera mitad del año. Y luego, para terminar el libro, quiero contaros un poco cuál es mi idea para lo que queda del próximo año. Eh, yo tengo que comentar una cosa, me he sorprendido lo mucho que he leído. Yo no sabía si iba a leer tanto, sí que es verdad que al empezar este proyecto personal, que es la parte de el Instagram, el subir vídeos a YouTube, etcétera, pues uno se obliga a leer un poco más. Yo siempre he leído bastante, o considero que soy un lector que, bueno, que leo mucho durante el año, pero esto lo ha reforzado aún más, ¿no? El saber que tengo que crear contenido, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, como que ha reforzado más esto y es algo positivo. Tenemos que entender que yo, mi objetivo, porque esto lo suelo usar siempre en Goodreads, también me podéis seguir allí si queréis. Mi objetivo siempre, bueno, siempre no, este año era leer 50 libros. Creo que me parecía un objetivo ambicioso pero viable, pero me he dado cuenta que en medio año he leído 40 libros, 42 libros. He abandonado 4. Bueno, da igual, al final vamos a decir 40, anyway. Pero lo curioso es que a mí me ha dado la sensación de que podría haber leído más, de que con un mínimo esfuerzo podría haber leído mucho más, porque digamos que yo soy una persona que, bueno, mi trabajo es bastante flexible, pero considero que trabajo bien, bastante. Luego practico triatlones, con lo que yo supone a la hora de horas semanales, y así todo saco bastante tiempo para leer. Y dicho todo esto, mm, digamos que tampoco es que lea yo todos los días a todas horas. Yo tengo una rutina de lectura a la cual me gustaría hablar en un futuro. Creo que haré un vídeo dedicado, pero sobre todo, no sé, digamos que por la noche muchas veces mi objetivo es leer, pero no leo prácticamente. O sea, leo una noche sí, una no, o depende del año. A lo mejor ahora en verano, por ejemplo, leo menos por la noche porque me gusta el fútbol y estoy viendo la Eurocopa y hay partido a las 9 de la noche, pues muchos días no leo porque me apetece ver la Eurocopa y no pasa absolutamente nada y me doy cuenta que acabo la mitad del año leyéndome 40 y pico libros y con este nivel acabaremos el año con 80 libros. Entonces, esto no es ningún problema. Dicho esto, ¿cuál es mi objetivo para la segunda parte del año? Seguir absolutamente igual, es decir, por una parte, seguir leyendo los autores que estoy conociendo y me gustan, ¿no? Porque creo que tengo un poco como ese objetivo de cara a los próximos meses o al año que viene, hacer a lo mejor vídeos un poco más dedicados a autores que me haya leído todos sus libros o prácticamente todos sus libros, como haya comentado John Fante. Mi objetivo es leerme todo lo que ha escrito John Fante y poder hablar de él con una buena perspectiva y crear un vídeo dedicado, etcétera, etcétera. Eh, como decía, reforzar un poco los libros leídos sobre autores que me están gustando mucho. De nuevo, leer ya no solo los autores, sino los géneros que me están gustando también. E intentar descubrir, ¿no? Creo que ese mix entre leer cosas que nos gustan, que ya conocemos, y seguir leyendo novedades, esto creo que... No, novedades me refiero, no novedades literarias, sino novedades para nosotros, ¿no? Novedades de, pues, este estilo que no conocía, este autor que no conocía, etcétera, etcétera. Creo que, sobre todo cuando eres una persona que lee tanto, es muy recomendable. Si eres una persona que al final del año lee 5 o 6 libros, pues quizá es preferible ir sobre seguro, ¿no? Porque al final no hay tiempo y prefieres ir sobre seguro y esto lo puedo entender, pero si eres una persona que lee tanto como yo, lo que comentaba, ¿no? Intercalar libros que te gustan mucho, que ya sabes que te van a gustar o que te vas a sentir en una zona de confort con libros o autores que no conoces tanto, creo que esto me parece el mix ideal. Y el tercer punto es que me apetece empezar a leer libros más largos. Y explico por qué. Como comentaba, durante esta primera mitad del año, al sentirme un poco, entre comillas, obligado a crear contenido para las redes y para YouTube, bueno, redes en general, ¿no? YouTube, Instagram, etcétera, me daba miedo ponerme a leer libros muy largos, ¿no? Tengo pendiente El Quijote, tengo pendiente Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, Ana Karenina, todos estos libros muy famosos, muy históricos y muy extensos, los he ido dejando de lado por ese miedo a
es que yo no puedo coger y dedicarme un mes a leer solo un libro cuando tengo que crear contenido, ¿no? Por suerte, esto en un futuro va a evolucionar y me explico por qué. Al final, cuando yo más libros lea, en un futuro yo te puedo recomendar este libro, puedo hacer algo sobre este libro en cuanto a contenido de Instagram, porque me lo leí hace un año y yo ya sé de qué va el libro, ¿no? O puedo dar recomendaciones basadas en pues, libros que he leído hace un año, etcétera. Pero como actualmente mi abanico de libros leídos no es tan amplio, sobre todo libros de novelas o libros de ficción, pues por eso me cuesta un poco lanzarme libros un poco más extensos. Ya digo, en el momento que yo crea oportuno durante esta segunda mitad del año, me apetece lanzarme eso a un libro ya de 600, 700, 800 o 1000 páginas. Lo tengo pendiente, es algo que quiero hacer. Quiero esperar el momento oportuno, veremos cuándo se da. Pero digamos que como lector es uno de mis debes para esta segunda parte del año. Creo que esto sucederá seguramente a partir de septiembre, octubre, cuando ya, pues bueno, estamos más tiempo en casa, más tiempo tranquilos, se sale un poco menos. Esa parte de, como decía, ¿no? De septiembre, octubre, eh, post verano, ¿no? Que estamos todos un poco más como no depresivos, pero nos apetece un poco más de calma, sobre todo si eres de, bueno, yo soy de Valencia, al final aquí el verano se vive mucho, sobre todo se sale mucho más, se va a la playa, pasas días fuera de casa, etcétera, pero luego ya a partir de noviembre o así nos calmamos un poco más y estás más tiempo en casa. Entonces yo creo que posiblemente en ese momento es cuando me lance a leer libros un poco más extensos. Y esto ha sido todo. No sé cómo de largo va a salir el vídeo, creo que va a salir bastante extenso. He intentado hablar un poco, he hecho el vídeo lo más largo posible, creo que más corto que esto era complicado hacerlo porque hay muchos libros, hay mucho donde elegir. Quería también probar con esta estructura, creo que es una estructura que me gusta a ver qué tal es la repercusión del vídeo y seguiremos con la misma estructura de cara al próximo semestre, veremos qué tal evoluciona todo. Y nada, gente, esto ha sido todo. Espero que os guste este tipo de vídeos. Espero que me apoyéis con un like y una suscripción, si es que no pido más. Es muy sencillo, son 2 clics y son gratis. Ambos son gratis. Y ya, si tenéis un poco más de tiempo, me encantan los comentarios. Dejadme un comentario, decidme qué opináis, si hay alguna obra en la que no estéis de acuerdo que me haya gustado, alguno de los libros que no me han gustado, sobre todo, seguro que a vosotros os han gustado. Y también, obviamente, decidme qué os parecen estos libros, ¿no? Usad la cajita de comentarios. Y esto ha sido todo, gente. Hasta la próxima, lectores. Chao.